Ahora lo estoy viendo en pantalla y desde París ahí tenemos al arquitecto Andrés Bortagaray. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas noches, Osvaldo, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está París? Bien, bien, con mucho calor. ¿Mucho calor? Sí, sí, creo que hay una temperatura en mayo que no había desde 1922. O sea que el calentamiento global viene en serio. Ah, bueno. Andrés, contanos qué estás haciendo en París. Yo lo sé, pero contáselo a la audiencia. Claro. Bueno, estoy con una investigación, me había presentado a un concurso de la Fundación Francia-Japón en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que tiene una cátedra de movilidad y había presentado un proyecto de investigación sobre Tokio, París y Buenos Aires. Así que ando estudiando en profundidad Se- qué podemos aprender para el futuro de las medidas que vienen tomando las tres ciudades. Y la verdad que es muy, muy interesante. Después puedo entrar en los ¿Y podés detalles, pero eso es lo que adelantarnos estoy haciendo. alguna de las conclusiones o todavía están en desarrollo? No, puedo adelantar algunas. El tema es que, claro, frente al calentamiento global y frente a todo lo que aprendimos durante el COVID, eh, es interesante ver cómo distintas ciudades toman sus medidas frente a situaciones que nos afectan globalmente. Y creo que una de las conclusiones es que tanto París como Tokio, bueno, tienen una red de infraestructura de transporte público muy, muy potente, digamos, ¿no? Todavía más Tokio, que bueno, además tiene menos lugar, donde la participación de los autos es más baja, pero París está más allá de algunos debates políticos que podemos después mencionar, también aumentando muy significativamente la oferta de transporte público y las posibilidades de moverse a pie y en bicicleta y reduciendo las de moverse en auto y Hay un tema, además hay un lo que tema es que en vos auto siempre. pasa a ser eléctrico y Claro. con una fecha de vencimiento Ah, muy pronta para el auto de combustión interna, ¿no? Yo, perdón, hoy justo tuvimos el censo acá en la Argentina y cuando venía Sí, caminando, la falta de auto, la falta de gente en la calle es otra ciudad cuando uno transita una ciudad que tiene poco digamos, ruido de automóvil y y problema de tránsito. contaminación. ¿Cómo cambia, claro, no? es que no hay ninguna ciudad del mundo que haya podido resolver los problemas de tránsito tratando de dar respuesta al espacio que exige el automóvil. Y ni siquiera Los Ángeles, que tal vez es la que más esfuerzo había hecho en ese sentido, ¿no? Entonces creo que hay que probar otros caminos. Ahora, eso no quiere decir que cada caso no tenga su controversia política. An- De hecho, acá, bueno, como saben, están en pleno proceso electoral Ahora, en ahora te las iba a dos ahora vueltas. te iba a preguntar eso, pero siempre hay un dato que me interesa que vos contás y que es muy significativo, tanto sobre, bueno, digamos, la Argentina, en particular Buenos Aires, que es el de la red de subtes, ¿no? Sí, Comparada, por ejemplo, con Santiago de Chile. La Argentina fue el primer subte, creo, corregime, de Latinoamérica y anterior a sí. muchas capitales europeas, 1913. ¿Y cómo nos quedamos en esa materia? No, totalmente. De hecho, me acuerdo, hace ya más de 30 años, escuché una vez una conferencia en Buenos Aires de un profesor japonés que decía que cuando hicieron el metro de Tokio, habían venido a ver el de Buenos Aires porque en ese momento era uno de los más avanzados del mundo, ¿no? Ellos hoy tienen una cantidad de kilómetros que ni siquiera voy a mencionar porque es humillante, pero en ese momento ya se había hecho la línea A y bueno, y después contaba que por otro lado le habíamos cedido un par de barcos de guerra que le íbamos a comprar a Inglaterra y que se los cedimos en su momento a la guerra ruso-japonesa. Pero, pero es verdad, yo creo que nosotros no nos podemos resignar. Está muy bien la red de subte que tenemos y está muy bien los ferrocarriles suburbanos que tenemos con 800 kilómetros, pero estudiando en forma comparada, las otras ciudades están inaugurando nuevas. Ahora en París hay 68 estaciones nuevas de subte en obra, digamos, ¿no?
Y creo que no nos podemos resignar a que lo mejor que pudimos tener es lo que hicimos hace más de 80 años, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Andrés, te saco de tu función eminente de urbanista y te pongo el sombrero ahora de analista político, ya que estás en Francia. Contanos sobre el proceso legislativo de elecciones legislativas que está en marcha en Francia. Hubo elecciones presidenciales hace poco, hubo balotage, sí, ganó Macron, y ahora próximamente habrá elecciones legislativas. Exactamente, el 12 y el 19 de junio son 577 circunscripciones electorales uninominales que eligen a los candidatos para la Asamblea Nacional. Y la particularidad es que si un candidato no sacó el 50% de los votos en primera vuelta, cosa que ocurre raramente en pocos distritos, en la segunda vuelta pasan los que tienen más de 12,5% de los votos. Eso hace que en algunos casos las elecciones son entre dos y en algunos casos son triangulares o cuadrangulares. Algunos hablan de un pacto republicano frente a la extrema derecha, pero en esta elección, digamos, en principio no va a ser tan así. La verdad es que el sistema en la segunda vuelta se gana con mayoría simple, o sea que si uno saca un 30% de los votos y sacó más que el segundo ya puede ganar. O sea que las proyecciones son de grandes posibilidades de que la mayoría presidencial consolide su mayoría parlamentaria en principio, digamos, ¿no? Después, eso, perdón, Andrés, ahora, eso tal vez fue, porque es raro que sean tan próximas las elecciones legislativas después de las presidenciales. ¿Fue pensado para que el impulso de la elección presidencial le dé un plus al partido o alianza del presidente y le favorezca la gobernabilidad, o es algo puramente casual? Bueno, es que hubo una reforma de la Constitución del 58, ¿no? La Constitución de la Quinta República, la Constitución que había puesto en cierta medida como condición de Gaulle, sí, que quería un sistema mucho más presidencialista que el de la Cuarta República y que de alguna forma lo acordó con Debré, que quería guardar algo del sistema parlamentario. Antes, el presidente tenía un mandato de 7 años y la asamblea de 5 años. Entonces, los ciclos podían no coincidir, de tal manera que fue el caso cuando en el 86 hubo la primera cohabitación entre Mitterrand y Chirac, en el 93 cuando hubo la segunda con Balladur, y después nuevamente con Jospin. Cuando hicieron la reforma para pasar el mandato presidencial de 7 a 5 años y el mandato presidencial coincidió con el mandato legislativo, tendieron, como vos decís recién, Osvaldo, a coincidir los ciclos. Entonces, hasta ahora por lo menos, desde que hay el mandato de 5 años, han estado más alineados. Aclaremos, cuando vos decís cohabitación, es el término que se creó, no sé si fue Duverger el que lo acuñó, para describir el caso de un presidente de un partido y primer ministro de otro, del sistema semipresidencialista francés, ¿no? Claro, que es algo que vos conocés mucho mejor que yo. Algunos dicen que estaba presente con la figura del jefe de gabinete de la reforma constitucional de Argentina. En realidad, lejos de eso estuvo inspirada en esa el proyecto original durante la época de Alfonsín del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Pero después se conformaron con intentar atenuar el presidencialismo, pero daría para hablar mucho y me están haciendo señas desesperadas desde el control porque se nos termina el programa. Hoy tenemos que entregar antes porque hay fútbol. Así que, Andrés, bueno, me parece ¿qué hora es allá? Un gusto. Sé que te agradezco mucho porque sé que para tus hábitos diurnos es una hora muy tardía. Sí, bueno, hoy me agarraste en un buen día y además es un gusto charlar, así que otro día seguimos conversando. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo. Chao, es un gusto. Chao.